La palabra de Dios para este día trae como una frase común que domina en todas las lecturas de la liturgia de la palabra dentro de la Eucaristía. Y es la palabra pobres de espíritu. Los pobres de Yahvé, el resto de Israel. Por ejemplo, el profeta Sofonías habla de la belleza y de la gracia que Dios derrama sobre el resto de Israel. Los pequeños de Dios, los pobres del Señor. Es la gente sencilla, es la gente con un corazón abierto a la voz de Dios. Luego entonces también el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Corintios, habla de que lo débil, lo que poco cuenta para este mundo, son los fuertes en el Señor. Aquellos que son despreciados porque no tienen, porque hay carencias o supuestas carencias, lo ven como algo bajo o ruin, de manera que es despreciado. Pero aquello que ha sido despreciado por el mundo, Dios lo ha visto con ojos de bondad. Aquello que no cuenta para el mundo, cuenta para Dios. Y lo que cuenta para Dios es totalmente beneficiado e infinitamente bendecido por el Señor. Y obviamente cuando el evangelista San Mateo habla de las bienaventuranzas del Señor, la primera expresión que él menciona o el mismo discurso de la bienaventuranza, la primera expresión es dichosos o bienaventurados o felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa expresión pobres de espíritu no simplemente se está refiriendo a una escasez económica, material. Puede resultar este término un poco complicado, diríamos, o no fácil de entenderlo en el lenguaje bíblico. Porque a simple vista, apenas escuchamos la palabra pobre, lo indicamos como aquella persona falta de recursos materiales, recursos económicos. Y por ello entonces le damos la connotación de aquel que no tiene, aquel que está escaso, el pobre de espíritu. Pero en el sentido bíblico, y trayendo a colación algunos textos como los que mencioné, primera carta de los Corintios, como también el profeta Sofonías, esa pobreza de la que se habla bíblicamente, esa hace referencia a los anahuim, a los que son a los pequeños, a los que escuchan a Dios, a los que su corazón no se le ha contaminado de lo que hay alrededor, de la mundanidad. Es aquellos que dejan pasar la luz de Dios por su vida. Son aquellos que tienen sensatez, capaces de escuchar a Dios, de no renegarle a Dios, sino que están siempre fascinados buscando de Dios. Los que han encontrado el tesoro escondido y se han quedado con ese tesoro, que es Dios, esos son los pobres de espíritu. Los que no tienen que afanarse en opulencias, en considerar que la vida o la felicidad de la vida está en obtener cosas, en tener abundancia de dinero, sino que no ven en el dinero como un objetivo, como un fin de ser felices. Bendito sea Dios a quien el Señor le ha concedido abundancia económica, pero puede tener un corazón desprendido, un corazón noble, un corazón donde no está apegado a cosas materiales, sino que simplemente se define como un administrador de lo que Dios le ha dado. El pobre de espíritu es el que sabe administrar la vida, administrar los dones y talentos, administrar lo que Dios te ha regalado,
te ha dado. Administrar tu hogar, administrar las bendiciones del Señor. Dios te ha concedido riquezas, administralas, no arrodillándote a las riquezas, sino arrodillándote ante Dios y pidiendo la luz del Señor. ¿Qué puedo hacer con estas riquezas? ¿Qué puedo hacer con lo poco o lo mucho que tengo? Poder también emprender proyectos para ayudar a otros, por ejemplo. Las riquezas que puedas tener espirituales, los dones, carismas, talentos, al servicio de los demás, para arrancarle almas al demonio y llevárselas al Señor. El pobre de espíritu, ese es humilde, ese es sencillo, que no vocifera, que no reniega, que no entra en conflicto, que no busca la venganza, sino que siempre quiere buscar la gloria de Dios. Y sea Dios quien haga todo y responda a todo. Necesitamos ser pobres de espíritu, porque en la pobreza Dios nos ha enriquecido. Nos enriquece con toda clase de bienes espirituales y celestiales. La riqueza de Dios es una riqueza por encima de nuestros pensamientos, de lo que consideramos riqueza. Dios no quita nada, Dios lo da todo. Hoy pues esta invitación tan especial es a vivir esa bienaventuranza, a acercarme al trono de Dios, a despojarme de lo que me aleja de Dios, ser libre para mí mismo, para el Señor, para todos los que me ha puesto a mi alrededor. El Señor te bendiga y te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Feliz día.